Hola a todos, bienvenidos nuevamente a estas presentaciones. Esta plática es la que corresponde al día lunes 28 de septiembre. Recordarán ustedes que habíamos dejado pendiente la conclusión del capítulo 6, en donde empezamos a platicar sobre arreglos. Entonces quedan dos secciones más por platicar y también bueno recordarles que para el próximo lunes 5 de octubre, por ahí tendremos una evaluación. Entonces, las instrucciones para la misma, bueno, se las estaré haciendo llegar con tiempo para que estén atentos, por favor. La idea sería aplicar la evaluación el día lunes, repito, 5 de octubre, en el horario de nuestro curso, que es de las 10 a las 13 horas. Entonces, lo que estoy pensando hacer es publicar el examen ese día, el lunes 5 de octubre, a las 10. Y entonces ustedes tendrían 3 horas para intentar hacer el examen, manden sus soluciones y pasadas esas 3 horas, pues ya no, ya las soluciones que me lleguen, pues ya no serían tomadas en cuenta. Bueno, consideren eso pues para que pues se vayan teniendo una computadora que no dé problemas o bien su conexión de internet revisar que no estuviera fallando. Bueno, pues vamos a ver ahora la sección 6.9 referente a arreglos multidimensionales. Y entonces habíamos empezado a trabajar al inicio del capítulo, recordarán ustedes, con un arreglo en donde estábamos metiendo 7 lecturas de temperatura. Estas correspondían cada una de estas a un día de la semana. También hemos revisado que con los arreglos se utilizan ciclos para llevar a cabo el procesamiento de los valores. Eso nos facilita mucho la programación porque evita pues, que tengamos que estar repitiendo código, ¿verdad? Bueno, vamos a extender un poquito el problema con el cual empezamos el inicio de este capítulo y entonces ahora vamos a tener el caso donde tenemos temperaturas, pero para 4 semanas de un mes. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que ya vimos, ustedes podrían en esta situación pues pensar en crear 4 arreglos como se muestra en el código que está enseguida. Entonces, temperatura 1, bueno, se declara para que sea un arreglo de tipo double y a continuación, bueno, se crea el arreglo. Ya habíamos visto que la palabra reservada new es la que nos permite crear el arreglo. Después decíamos que enseguida anotábamos el tipo y luego entre los corchetes teníamos que anotar el tamaño, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí en la primera línea tenemos entonces la declaración y la creación de un arreglo, ¿verdad? Entonces, eso que se hizo para guardar 7 lecturas, bueno, pues entonces como pretendemos trabajar con 4 semanas, pues replicamos un código similar. Claro, no podemos utilizar el mismo nombre, tienen que ser nombres diferentes. Por esa razón, pues luego se declara un arreglo temperatura 2 y se crea el correspondiente y de igual manera sucede para temperatura 3 y temperatura 4. Enseguida, bueno, pensando que vamos a cargar información en estos arreglos, pues entonces estarías necesitando escribir ahora 4 ciclos que te permitan poner esa información en cada uno de estos arreglos. Bueno, ¿existe una manera más fácil de abordar este problema? Sí, y para este caso Java presenta o les da a ustedes lo que se conoce como un arreglo multidimensional. Entonces, el arreglo multidimensional pues va a ser aquel arreglo en el que se utiliza o se requiere más de un índice. En los ejemplos que vimos al principio, pues nada más hemos estado utilizando un solo índice y por esa razón, bueno, este tipo de arreglos pues que tienen un solo índice se les denomina como unidimensionales. El arreglo que en un momento dado ustedes
decidan declarar, bueno, pues puede llevar tantos índices como en un momento dado se requiera. Eso ya al momento de crear el arreglo, pues va a estar supeditado a la cantidad de memoria que tenga disponible el sistema o la máquina. Entonces, bueno, para nuestro caso particular que estamos abordando de mantener la lectura de 4 semanas de un mes, nos es suficiente con utilizar 2 índices para poder trabajar o poder guardar estas lecturas de temperatura. Entonces, uno de estos índices lo vamos a ocupar para que nos diga o nos dé el número de la semana y el otro número nos estará dando el día de la semana. En el caso de que, por ejemplo, ustedes quisieran trabajar temperaturas, pero para cada mes del año, entonces podrías llegar a ocupar 3 índices. Uno te estaría dando el mes, otro índice para la semana y otro más para lo que es el día. Y bueno, ya dependiendo del problema, pues podrías ir ocupando más y más índices, ¿no? Bueno, aunque a veces no es bueno tener tantos índices, pero bueno, en algunos problemas puede ser esa una manera de abordar la situación. Bueno, entonces la cantidad de dimensiones que se tienen bueno, de un arreglo, pues deberá de corresponder con la cantidad de índices requeridos. Entonces, nosotros ya habíamos visto al principio, bueno, que teníamos una sola dimensión, por esa razón solamente se ocupa un índice únicamente. Para el caso de los arreglos que tienen 2 índices, pues entonces eso te permitiría manipular pues un arreglo bidimensional. Bueno, como ejemplo de arreglo multidimensional, pues vamos a ver el arreglo bidimensional, pero pues ustedes lo podrían extender para más dimensiones sin ningún problema, ¿no? Bueno, entonces, en el caso del arreglo bidimensional, o un arreglo también denominado como 2D, pues vamos a requerir que se dé el tamaño de ambos índices. Entonces, para el ejemplo que queremos abordar de las temperaturas de 4 semanas, esto es lo que estamos haciendo. Eh, Vamos por un lado en la parte de la declaración del arreglo 2D, vamos a poner un juego de corchetes por cada dimensión que se va a requerir. Entonces, pues nosotros ocupamos un arreglo 2D, pues por lo tanto entonces ocupamos 2 juegos de corchetes. Y ya en la parte para la reserva de la memoria, pues entonces nuevamente utilizas la palabra reservada new y enseguida, pues como habíamos ya comentado, anotas el tipo y vas a dar el tamaño de los índices, ¿verdad? Entonces, para el primer índice, queríamos nosotros que este fuera el que nos permite manejar la cantidad de semanas, estamos utilizando 4, y para la siguiente dimensión, que es la cantidad de días, estaríamos utilizando 7. De esa manera, pues entonces tendríamos capacidad de guardar hasta 28 datos o lecturas en este arreglo llamado temperatura. Bueno, entonces la parte de la creación, bueno, pues de acuerdo a lo que platicamos, pues es parecida a lo que habíamos visto para el arreglo unidimensional, con la salvedad de que pues ahora tenemos que utilizar 2 pares de corchetes para este arreglo, ¿verdad? Un par de corchetes cuando haces la declaración y otro par de corchetes cuando ya haces la reserva de memoria. Bueno, entonces en este caso, esto ya queda a criterio del programador. Se escogió el primer índice, bueno, lo dijimos como representante de la cantidad de semanas, 4, y el segundo índice estaría representando la cantidad de días. Por supuesto que también se pudo haber escogido de manera invertida.
Es decir, el primer índice fuera la cantidad de días y el segundo índice la cantidad de semanas. Bueno, en el caso de un arreglo unidimensional, ustedes lo pueden ver como una lista o una secuencia. Y en el caso de un arreglo bidimensional, pues esto lo podemos pensar como una tabla que tiene renglones y columnas. En el caso de algo tridimensional, pues podríamos pensar en algo como un cubo, ¿verdad? Donde tenemos renglones y columnas y, eh, y tenemos otra dimensión más que nos estaría dando como, si quieren verlo así, como páginas, ¿no? Bueno, eh, pero la realidad es que en el caso de Java, pues esa interpretación que le damos nosotros, pues para Java finalmente lo termina viendo de una manera muy simple y en el caso de tratarse de un arreglo bidimensional, pues lo termina manejando como un arreglo de arreglos. Bueno, este concepto lo vamos a entender un poquito más en la siguiente sección, o bueno, o vamos a ver qué ventajas reporta esta situación de tener arreglo de arreglos, que nos va a permitir tener algo que son los arreglos irregulares. Bueno, ya llegaremos a esa sección. Mm, el nombre de cada dato en este arreglo bidimensional, pues sigue como en el caso del arreglo unidimensional, pues es el nombre del arreglo junto con el índice del renglón y de la columna, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos diferenciar de manera única a cada elemento que se encuentra en el arreglo. Entonces, si en un momento dado estoy pensando que estos son los datos de temperatura y dijimos que iba a estar formado por cuatro, cuatro renglones para manejarme lo que es la semana y 7 columnas para manejarme lo que es el día. Entonces, cuando ustedes escriben algo como temperatura, primer índice 2, segundo índice 5, pues estarías accediendo. Hay que recordar que los índices en los arreglos empiezan en cero. Entonces, al utilizar el índice 2, nos estaremos refiriendo al tercer renglón, ¿verdad? El que está ahí marcado. Y al utilizar el índice 5, pues nos estaríamos refiriéndonos a la sexta columna. Entonces, la intersección de ese renglón, el que tiene índice 2, y esa columna que tiene índice 5, ese es el dato al cual nos estaríamos refiriendo al escribir temperatura 2,5. Que bueno, si mostramos esa información, pues nos debería de dar 14,7. Bueno, eh, ¿cómo llevamos a cabo la inicialización de los arreglos bidimensionales? Pues bueno, pues sigue siendo igual que esta idea de arreglo bidimensional, siguen siendo las mismas ideas de los arreglos unidimensionales. Ahorita vemos cuáles serían las diferencias, ¿no? Entonces, una manera como lo vimos para el caso de una lista o de un arreglo unidimensional al momento de inicializar, pues es creando una lista de valores que iban a estar separados con comas y encerrados entre llaves. No sé si lo recuerden. Para el caso de un arreglo multidimensional se puede hacer algo similar. Por cada dimensión pues vas a necesitar un juego de llaves y adicionalmente estas deberán de estar anidadas entre otros juegos de llaves. Bueno, veamos qué sucede en el caso de un arreglo bidimensional. Bueno, los conjuntos de valores en cada renglón, ustedes los van a colocar entre llaves. Y después, esos renglones los van a encerrar a su vez en un juego de llaves y también separados por comas. Como les platicaba, pues ahí estamos haciendo un anidamiento de listas dentro de listas. Entonces, si alguien quiere declarar e inicializar un arreglo bidimensional, pues esta sería la manera de hacerlo, ¿no? Se está declarando en esta instrucción, pues un arreglo bidimensional de enteros. Aquí aparecen dos juegos
corchetes vacíos para indicar los dos índices o las dos dimensiones. Enseguida está lo que es el nombre y luego tenemos el uso del operador asignación para crear, en este caso de manera implícita, este arreglo. Entonces el primer renglón es el que estoy ahorita marcando, tiene esos valores. Entonces son 4 valores y el segundo renglón, ese va encerrado, ese conjunto de valores lo encerramos, bueno, lo indicamos igual que en un arreglo unidimensional, entre llaves y separado con coma. Y después ya tomamos a cada uno de estos renglones y los metemos dentro de un juego de llaves, separándolos en este caso por comas. Entonces, de acuerdo a la manera como tú pongas la información, pues es como se estaría creando este arreglo bidimensional. Entonces, ¿cuántos renglones tenemos? Bueno, pues aquí está el primer renglón y aquí está el segundo renglón. Entonces, arreglo 2D tendrá dos renglones y vemos que el primer renglón tiene en este caso 4 elementos y el segundo renglón también tiene 4 elementos. Esas serían la cantidad de columnas. Entonces, sería un arreglo con 2 renglones, 4 columnas. Bueno, por supuesto que esto que se hizo de manera muy, bueno, la creación e inicialización, también se puede en un momento dado trabajar eh, con más instrucciones, como se muestra enseguida. En la primera línea, bueno, se está declarando el arreglo y a su vez se está creando o se está reservando memoria para ese arreglo de 2x4. Y después, bueno, individualmente se está diciendo para cada elemento del arreglo el valor que queremos poner, ¿verdad? Entonces, para el primero, bueno, o para el que tiene renglón 0, columna 0, se está anotando el valor de 11, ¿verdad? Y así sucesivamente se anotan los primeros 4 valores o, o los valores que corresponden al primer renglón y después se hace con el segundo renglón. Ujú. Bueno, por supuesto que esta manera de, bueno, la primera opción que vimos, o que había indicado yo para inicializar, pues esa se hace cuando tienes arreglos que no son muy grandes. Pero ya para otros, ya para arreglos con más dimensiones, pues habrá que procesar esto de otra manera y pues básicamente sería utilizando ciclos for. Bueno, ¿cómo procesas un arreglo bidimensional? Bueno, en el caso del arreglo unidimensional, que fue el que vimos anteriormente, nos bastaba con un solo ciclo for. Para el caso del arreglo bidimensional, vas a necesitar un par de ciclos anidados para poder trabajar a cada elemento. Por supuesto que eh, podrías en un momento dado agarrar un arreglo bidimensional y nada más, por ejemplo, trabajar un solo renglón o trabajar una sola columna. Si ese es el caso, pues con un ciclo eh, sería suficiente. Bueno, más adelante está un ejemplo donde se ve precisamente eso que acabo de comentar ahora. Ah, entonces, ¿por qué necesitamos para el arreglo bidimensional este par de ciclos anidados? Bueno, porque se ocupa un ciclo para cada índice del arreglo. Entonces, regresando al arreglo bidimensional que va a manejar los valores de temperatura, pues vamos a utilizar, como dice aquí, el par de ciclos anidados. Uno estaría manejando el número de la semana, que bueno, dijimos que ese estaría correspondiendo con el renglón, y el otro estaría manejando el número de día, y eso sería para la columna. Entonces, en el código que podemos ver a continuación, eh, bueno, aquí nos hacen la advertencia que los contadores están inicializados en uno. En los ejemplos que habíamos visto previamente, el contador lo habíamos inicializado en 0 para que empate, en este caso, con
el índice que se está manejando en el arreglo. Pero aquí, en este ejemplo, se decidió empezar en 1. Entonces, si haces una cosa como esta, entonces debes de tener cuidado al momento de involucrar el contador como índice para el arreglo, porque tendrías que ajustarlo. Ahorita vemos dónde está el ajuste, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esta parte, la primera línea de código, bueno, pues ya la hemos comentado, la declaración de una variable teclado de tipo escáner, y luego ya esto ya hemos dicho que es la creación de un objeto utilizando la palabra reservada new eh, con eh, un objeto del tipo escáner y pasándole lo que es la entrada estándar, ¿no? Eso dijimos que sirve para que ustedes puedan leer desde el teclado. Bien, después enseguida tenemos el primer ciclo, sería el ciclo externo, y entonces aquí podemos ver que este contador semana que se está declarando para el ciclo for se arrancó en 1, ¿verdad? No está empezando en 0. Y después vamos a permitir que semana, o bueno, la condición para que se repita el ciclo es que semana sea menor o igual que el tamaño que tiene, en este caso, bueno, la primera dimensión del arreglo temperatura. Ahorita lo comentamos, ¿no? ¿Y qué es lo que va a repetir? Bueno, pues lo que va a repetir pues es el ciclo anidado que aquí podemos observar, ¿no? Eh, cada vez que se hace una iteración en el ciclo externo, bueno, pues entonces semana se va a ir, bueno, el contador semana se estaría incrementando. ¿Este ciclo cuántas veces se va a hacer? Bueno, para este caso particular, ya habíamos visto que, bueno, si utilizo la propiedad length para saber eh, el tamaño del arreglo, aquí a lo mejor tú podrías decirme, o podríamos preguntarnos, bueno, ¿cuál es el tamaño del arreglo? Bueno, lo que va a suceder es que en realidad, pues hay varios tamaños. Vas a decir, acá hay, pues, ¿cómo? Sí, mira, porque resulta ser, voy a regresarme un poco a la figura, resulta ser que yo puedo pensar, bueno, estos son los datos del arreglo temperatura. Entonces, si yo pido o si uso la propiedad length para el arreglo temperatura, me estaría indicando la cantidad de renglones que tiene. O sea, me estaría dando el valor de 4. Luego, ¿cómo puedo yo investigar la cantidad o el tamaño que tiene cada renglón? Bueno, para eso necesitaríamos utilizar otra vez la propiedad length, pero aplicándola sobre un renglón. ¿Quién es o cómo puedo yo indicar en este caso un renglón? Bueno, pues sería simplemente temperatura 0 o temperatura 1 o temperatura 2 o temperatura 3. Eso estaría permitiendo eh, acceder al arreglo que está dentro de este arreglo, porque finalmente Java, esto lo había comentado por ahí previamente, un arreglo bidimensional lo termina viendo como un arreglo de arreglos. Entonces, eh, si yo le pido el tamaño de ese arreglo de arreglos, me estaría diciendo cuántos renglones tiene ese arreglo. Luego, si yo quiero saber el tamaño de un renglón, entonces necesito acceder a un renglón en particular, que puede ser el primero, el que tiene índice 0, el segundo, etcétera. Y para acceder a ese renglón, pues entonces tendría que utilizar la primera dimensión. Recuerda que con la primera dimensión te estarías trabajando o estarías accediendo a lo que es el renglón, ¿sí? Entonces, en el procesamiento que se está haciendo de este arreglo de temperaturas, aquí puedes observar que entonces se está utilizando length para acceder a lo que es
la cantidad de, o estaría accediendo a lo que es la cantidad de renglones o el tamaño que se tiene en la primera dimensión. Luego, en el ciclo interno, que es el que nos va a permitir recorrer cada renglón para, para sacar la información del día, entonces este ciclo está controlado por este contador día, que también, bueno, al igual que el de la semana, se arrancó en 1, y estamos permitiendo que día, bueno, la condición para que se repita debe de ser de que día sea menor o igual que el tamaño que se tiene en en alguno de los renglones. Entonces, los renglones, los renglones van a estar entre 0 y, y la cantidad de renglones que tiene este arreglo bidimensional. Pero hay que recordar que no puedo yo utilizar directamente a semana para trabajar el renglón porque porque fue inicializado con 1. Si hubiera sido inicializado con 0, pues sí lo podría trabajar directamente, pero no es este el caso. Entonces, para yo poder acceder a un renglón válido de temperatura, debo de restar 1, que es lo que se está haciendo aquí, ¿sí? Entonces, la primera vez que se pasa por por esta condición del ciclo interno, el valor que tiene semana, acá vimos que empezó con 1, entonces aquí al hacer la diferencia, pues daría 0. Entonces aquí estaría obteniendo el tamaño que tiene el renglón, el primer renglón, ¿sí? Fíjate que aquí volvemos otra vez a utilizar length. Entonces, observa la diferencia de utilizar el length en el ciclo interno y como lo tenemos acá en el ciclo externo, ¿sí? Cuando quieres acceder a la cantidad de renglones, bueno, pues simplemente le pones length. Cuando quieres acceder a la cantidad de elementos en el renglón, o si lo quieres ver así, el tamaño de o la cantidad de columnas en ese renglón en particular, pues entonces necesitas calificar a ese renglón. Y eso es lo que estamos aquí haciendo, ¿no? Bueno, entonces, este ciclo interno, bueno, pues se va a repetir. ¿Cuántas veces? Pues bueno, en este caso serían 7, ¿no? Y bueno, ya él manda un mensaje a la salida para pedir que se ingrese la temperatura para una semana. Entonces aquí se pone directamente el valor de semana. Aquí ya al momento de que ustedes, bueno, de que se pone semana, bueno, ya no va a aparecer como en los otros casos que aparecía, bueno, que teníamos que hacer poner una expresión para que me ajustara el valor del contador. Aquí en este caso ya viene o ya está ajustado tanto semana como día porque los arrancamos a estos contadores o empezaron con el valor de 1, ¿verdad? Bueno, y ya al momento de hacer la asignación del valor real que se está leyendo desde la entrada, para asignarlo dentro del arreglo temperatura, pues entonces tenemos que ajustar los valores de los contadores para que sean valores índices, valores de índice válidos. Por esa razón entonces a semana le restamos 1 y a día también le restamos 1, ¿no? Que fue bueno, ese ajuste, por ejemplo, que aplicamos aquí para el renglón, pues también lo ajustamos acá cuando quisimos ver el tamaño que tiene el renglón. Ujú. Bueno, lo que les acabo de comentar, bueno, está desglosado aquí en esta parte. Entonces ya dijimos que cuando utilizas length para el ciclo externo, pues estás accediendo al tamaño que tiene el primer índice, ¿verdad? Esto fue lo que hicimos. Y luego para saber la cantidad de columnas o de datos que están en ese renglón, entonces tienes que acceder a ese renglón particular. Y
para poderlo hacer, pues entonces escribes el nombre del arreglo bidimensional y luego pones el índice del renglón que te interesa, ¿no? Bueno, eh, y bueno, este par de ciclos anidados, entonces se comentó al principio que les va a permitir a ustedes procesar el arreglo bidimensional de manera completa. Pero en el caso de que ustedes quieran solamente trabajar con una parte de este arreglo, en el caso de que, por ejemplo, se trate de un renglón o de una columna, entonces con un solo ciclo sería suficiente. Bueno, para ver lo anterior está este programa de temperaturas mensuales. Entonces, al igual al igual que algunos programas que ya hemos visto, este programa pues está manejado a través de un menú de opciones. Entonces, vamos a ver que con la primera opción que ustedes, bueno, que tiene este menú, les va a permitir que ingresen las lecturas para 4 semanas de un mes. Bueno, entonces ya habíamos hecho la cuenta, tendrían que introducir 28 datos. Luego en la siguiente, la otra opción que tiene este menú permite mostrar esas 28 lecturas y la tercera opción les puede dar la lectura para una semana en particular y la cuarta opción les permitiría mostrar la lectura para algún día que ustedes seleccionen. Con la quinta opción, bueno, simplemente nos salimos. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a tomar este código y lo voy a, lo voy a copiar para posteriormente compilarlo y poder hacer la ejecución al momento de que, bueno, ya que lo tenga ya en el editor, lo voy a, hago algunos comentarios. Entonces, bueno, lo voy a copiar. A ver, copiar y me voy ahora a mi editor. Bueno, entonces vamos a pegarlo. Ahí está. Y entonces ahora este archivo lo voy a guardar. Lo tengo que guardar con el nombre temperaturas mensuales. .java. Bueno, está un poco lento mi internet. Espero que no sea, eh, que no tengan esta misma situación ustedes. Bueno, entonces, ok. Uh, Déjenme mostrar el número de líneas. El número de la línea para... Ahí está. Entonces, en la línea 1 tenemos lo que es... Bueno, se está importando del paquete útil la clase Scanner y esta decíamos que nos va a servir para poder hacer las conversiones de lo que se ha introducido desde el teclado a, pues en este caso son valores tipo double. Bien, el nombre de la clase, bueno, el cuerpo de la cabecera de la clase, pues ahí está en la línea 3 y también ahí inicia el cuerpo de esta. Y entonces en la línea 4 está el método main, por lo tanto, bueno, esta es una aplicación, es decir, puedo yo ejecutar o correr esta clase porque tiene el método main, ¿verdad? En la línea 5, bueno, ya hemos comentado qué pasa ahí. En la línea 6, bueno, se declara una variable para recoger la opción que haya ingresado el usuario del menú que se le presenta. En la línea 8, bueno, estamos creando nuestro arreglo de 2D que dijimos que iba a tener o nos iba a permitir tener 28 elementos. Y después el programa, bueno, al igual como lo hemos visto para otros programas que tienen menú, tiene un ciclo, bueno, hay un ciclo do while
Y dentro del ciclo do while, bueno, las primeras sentencias de la línea 11 a la línea 17, pues son sentencias de salida que, bueno, para mostrar el menú y para solicitarle al usuario que ingrese una opción. En la línea 18, bueno, esa es la que va a suspender temporalmente la ejecución del programa para darle oportunidad al usuario que ingrese su opción. Bien, en la línea 19, bueno, simplemente hay un salto de línea, una más. Y ya enseguida tenemos nuestra estructura de selección switch que estamos utilizando para revisar a la variable opción contra un conjunto de valores. Y entonces, dependiendo del valor que tenga opción, bueno, pues estaría llamando a un método. Para el caso de la primera opción, se llamaría el método ingresar temps y se estaría pasando el arreglo temperatura. Y bueno, y está su sentencia break para que ya no siga con la ejecución de las sentencias que están dentro del switch, ¿verdad? Para la opción 2, pues estaría utilizando el método mostrar todas temps y para la opción 3 se encuentra el método mostrar semana. En todas estas llamadas a estos métodos, bueno, se está pasando el arreglo temperatura. Para la opción 4 se llama el método mostrar días. Y en la opción 5, bueno, pues se manda un mensaje de despedida. Y en el caso de que no se haya ingresado alguno de los valores entre 1 y 5, bueno, pues se manda por ahí un pequeño regaño al usuario. Y bueno, eh, la condición para que este ciclo se esté repitiendo, pues es que opción sea diferente de 5, ¿verdad? Bien. Una vez que se termina el ciclo while, pues ahí termina la ejecución del programa. Bueno, vemos qué hacen los métodos. Bueno, el método para ingresar temperaturas, pues eh, no es, eh, no tiene mayor diferencia con lo que estábamos comentando hace un momento. Quizás, bueno, la parte interesante es la cabecera del método. Este método no regresa nada, tiene aquí void. Y para poderle pasar un arreglo bidimensional, bueno, se trabaja de manera similar a como se hace con un arreglo unidimensional, es decir, declaras un parámetro eh, con un parámetro que en este caso sería un arreglo con dos dimensiones, igual pues como declaras un arreglo bidimensional, ¿no? Y enseguida el nombre. Recuerda que este parámetro es local a este método y esta referencia es distinta a la referencia que está en el método main. Pero, al igual como sucede con un arreglo unidimensional, estas dos referencias, bueno, la referencia temperatura que tengo aquí en el método ingresar temps y la referencia temperatura que está acá en el método main, te estarían llevando al mismo objeto. ¿Sí? Bueno, entonces ya habíamos dicho que cuando tú pasas un arreglo a un método, pues lo que estás copiando es la referencia o la dirección donde se encuentra el arreglo. No se hace una copia de cada uno de los elementos del arreglo. ¿Sí? Por lo tanto, cualquier cambio que ustedes hagan dentro del método ingresar temps, que es lo que se está haciendo aquí, pues esas modificaciones, como se está haciendo al mismo objeto, pues se van a poder ver desde cualquier otro, bueno, en este caso desde el método main o desde cualquier otro método que reciba una referencia a ese mismo, bueno, a este objeto. Bueno, entonces decíamos aquí en este caso, pues tenemos que procesar o tenemos que ingresar todas las temperaturas, por eso tenemos tenemos ciclos anidados. En la línea 48 está la cabecera del ciclo externo, en la línea 50 del ciclo interno. Y bueno, este código ya lo habíamos visto, simplemente es
un mensaje al usuario para que indicarle qué semana y qué día se quiere ingresar, o bueno, debe ingresar la temperatura. Y ya cuando se hace en la línea 53 lo que es la lectura desde el teclado, bueno, se asigna al elemento que corresponda. Entonces, eso es lo que hace el método ingresar temps. El método mostrar todas las temperaturas, bueno, como aquí, al igual que en el caso de ingresar las temperaturas, vamos a procesar todo el arreglo bidimensional, nuevamente, ocupamos ciclos anidados. Entonces, bueno, la manera como trabaja, pues es similar o parecida al de ingresar temperaturas, nada más que ahora ya no vamos a pedir, ahora simplemente vamos a mostrar. Entonces en la línea 61 hay un salto de línea, después en la línea 62 hay una cadena para decir las temperaturas ingresadas. Y entonces dentro del ciclo interno tenemos la sentencia de salida println, donde se indica semana y día, qué temperatura tiene, ¿no? De acuerdo a la información que se jala o se está viendo del arreglo, ¿no? Y cada uno, bueno, y cada dato pues estaría mostrándose en un renglón por separado. Bien, ahora para los métodos que se encargan de mostrar la temperatura para para una semana en particular, bueno, eh, aquí para que este ciclo pueda funcionar necesitamos pasarle el arreglo que tienen las temperaturas. Y aquí estamos en este método estamos declarando un objeto, eh, perdón, estamos declarando una variable local llamada teclado de tipo escáner para poder, bueno, y creando el objeto para poder leer desde la entrada, desde el teclado, un dato. ¿Qué dato va a ser? Pues bueno, pues la semana que en un momento dado el usuario quiere ingresar. Entonces, bueno, se solicita que se ingrese el número de semana y en la línea 80, bueno, lo que se haya leído es asignado a la variable semana y después aquí se está utilizando un ciclo while para hacer la validación. Entonces, esto se va a repetir en el caso, es decir, que se vuelva a ingresar la semana en el caso de que semana sea menor que 1 o semana sea mayor que 4. Aclaro, hay una manera más breve de escribir este código que aquí tengo. ¿Cuál es? Pues es utilizando un ciclo do while. Claro, también se pudo haber escrito esta validación de entrada utilizando un ciclo for. Bueno, ok. Bueno, se pide entonces al usuario que ingrese el número de la semana y ya una vez que se pasó la parte de la validación, bueno, pues ya se mandan unos mensajes, bueno, se genera un salto de línea y se pone un encabezado indicando las temperaturas ingresadas para la semana, de acuerdo a la semana que puso el usuario, ¿verdad? Y ya después, bueno, para, para hacer este procesamiento de la semana, pues nos basta con un solo ciclo. Este ciclo pues deberá de trabajar o mantendrá en este caso fijo el número de la semana. Lo que va a variar pues van a ser los días. Entonces aquí día lo estamos arrancando en 1 y vamos a permitir que día llegue hasta el tamaño que tiene esa semana. Entonces, como los valores de semana y de día los estamos considerando a partir de 1, cuando ya estemos trabajando con el arreglo temperatura, pues vamos a tener que ajustarlo, ¿verdad? Entonces, por esa razón aquí ponemos semana menos 1. ¿Sí? Recuerda que el índice que vas a poner tú para un arreglo deberá de ser una expresión que te devuelva un entero. Entonces, semana es entero. Acá en la línea 77 ustedes pueden ver que fue declarado de tipo int y le estamos restando 1, por lo tanto, ese resultado pues, sigue siendo un entero, ¿verdad? Bueno,
En el- la única instrucción que tiene asociado este ciclo for, pues es que muestre, bueno, que diga qué semana se trata y el día. Como decíamos, cuando se ejecute este método mostrar semana, pues el valor de semana siempre va a ser el mismo y el único que va a ir variando es día, ¿verdad? Y entonces ya para acceder al elemento en particular, pues entonces estaríamos anotando para este arreglo bidimensional, bueno, el primer índice para lo que es el renglón o lo que es la semana y el siguiente índice para lo que es el día. Bien, el otro método para mostrar días, bueno, pues es similar al que acabo de comentar, con la salvedad de que ahora quien está fijo pues es el día y lo que vamos a variar es la semana, ¿no? Como aquí lo podemos ver. Entonces la condición para repetir el ciclo que va a estar extrayendo los datos va a trabajar ahora con la cantidad de renglones o de semanas que se tienen. Por esa razón, entonces aquí no necesito poner algún índice. La primera dimensión o el primer renglón lo accedo con la propiedad length aplicándola a temperatura. Cuando ya me interese el tamaño de un renglón, entonces tendría yo que indicarle qué renglón se trata, ¿verdad? Como aparece acá en la línea 94, ¿sí? Bien. Bueno, pues ese es el programa y lo que voy a hacer ahora es, voy a cambiar de ventana para compilarlo. Entonces, utilizando el comando javac, este código se llama, ¿qué nombre se quedó? Déjenme ir al principio, temperaturas mensuales. Entonces, voy a compilar el archivo temperaturas mensuales. Bueno, por supuesto que ustedes lo pueden meter en el JDUL y en el execute o en el botón execute están las dos operaciones que, bueno, yo aquí las tengo que indicar cada una de ellas, que es compilar con javac y después utilizar la máquina virtual de Java para poder utilizar la máquina virtual de Java y ejecutar la clase, ¿verdad? Entonces escribo Java, espacio temperaturas mensuales y doy Enter. Bueno, entonces, pues yo debería de ver un menú. Ahí está. Eh, Se supone que aquí podría yo antes de hacer cualquier cosa, le podría decir que podría utilizar la opción 2, la de mostrar todo. La pregunta es cuando yo utilice la opción 2 y le diga que me muestre todo, ¿qué temperaturas son las que yo debería de ver? Veamos. Bueno, como pueden ver, pues son ceros, ¿verdad? ¿Quién puso esos ceros? Bueno, esos ceros son puestos automáticamente por Java cuando ustedes crean el arreglo. Bueno, vamos a ingresar las temperaturas, entonces voy a utilizar la opción 1 y no le voy a pensar mucho, entonces temperatura para semana 1 y día 1, bueno, va a ser un 1, luego un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Recuerda que son 28 datos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya casi acabo. 22, 23, 24, 25, 26, 27 y finalmente 28. Bien, pues ahí están. Si vuelvo a utilizar la opción 2 para mostrar todas las temperaturas, pues ahí las tenemos. Luego voy a utilizar la opción 3 para mostrar una semana. Ingresa número de semana. Bueno, no sé. Estaba dormido el usuario, no yo. 0, no. Número de semana no válido. Bueno, 1. Y entonces me dice las temperaturas para la primera semana, ¿verdad? Si quiero mostrar por día de la semana, ¿qué día de la semana nos podría gustar
el uno 2 3 el día de en medio, que sería uno 2 3 el 4. Bueno, entonces voy a decirle, mostrar un día de cada semana, 4, y el día de la semana, bueno, fue la opción 4 y el día de la semana 4. Entonces, ahí están, ¿sí? 4, 11, 18 y 25. Bueno, con la opción 5 le doy salir y pues ahí está la ejecución de este programa. Bueno, regreso ahora al documento para pasar a la siguiente sección, que son los arreglos irregulares. Bueno, en el ejemplo que se discutió hace un momento de guardar la temperatura de 4 semanas, pues vimos que cada renglón tiene la misma cantidad de columnas. ¿Cuántas? 7. La mayoría de los casos vamos a tener así ese tipo de situaciones, es decir, todos los renglones tienen la misma cantidad de columnas, pero puede haber ocasiones en las que sea necesario que los renglones tengan una cantidad variable de columnas. Entonces, un arreglo bidimensional o de más dimensiones, en donde la cantidad de columnas u otras cantidades eh, sean diferentes entre ellas. Eh, bueno, creo que ya lo dije, será un arreglo irregular. Entonces, podríamos pensar en el ejemplo que está a continuación, donde se declara e inicializa un arreglo bidimensional de caracteres utilizando o teniendo una cantidad variable de columnas en cada renglón. Entonces, bueno, nuestro arreglo se va a llamar animales, aquí se está declarando, es de caracteres y tiene 2 dimensiones, ¿verdad? Por lo tanto, 2 índices. Entonces, en la parte de la inicialización, ya habíamos dicho que para hacer esta inicialización implícita, es decir, sin utilizar new, teníamos que crear una lista con listas. Entonces, la primera sublista podemos ver que tiene 6 elementos o 6 datos. Luego la segunda sublista o la que correspondería al segundo renglón tiene 3 elementos y eso le daría un tamaño de 3, bueno, o de 3 columnas si así lo quieres ver. Y finalmente el tercer renglón tiene en este caso 4 caracteres y por lo tanto pues el tercer renglón tendría un tamaño de 4. Bueno, de acuerdo a esa declaración e inicialización, eh, la figura que está ahí enseguida es a la que bueno, en este caso con la que se estaría correspondiendo. Entonces, eh, posiciones válidas o índices válidos para animales, bueno, pues las que ya sabemos, ¿no? No podemos utilizar índices negativos para, ya sea para renglones o para columnas, pero también no podemos, por ejemplo, en el caso de renglones, no podemos exceder el valor de 3, ¿sí? Y lo que habría que ver es que cada renglón, eh, para el caso del índice de la columna, pues va, el valor máximo que puede llegar a manejar es distinto porque tenemos un arreglo irregular. Entonces, en el caso del primer renglón, para el caso del segundo índice, este va a poder estar entre 0 y 5, pero en el segundo renglón, este nada más va a estar disponible entre 0 y 2 y en el último estaría disponible entre 0 y 3. Eso quiere decir que si en un momento dado, por ejemplo, tú le dices, dame el elemento que está en animales con el índice 2, bueno, el primer índice 2, el del renglón, ese es válido, y columna 5, pues te estarías refiriendo a una posición no válida, ¿sí? Entonces,
Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, eh, si por alguna razón tú no pudiste crear tu arreglo haciendo esta inicialización, ¿de qué otra manera lo puedes trabajar? Bueno, no es un poquito más engorroso, pero esta sería la manera de hacerlo. Podemos observar que primeramente está la declaración de nuestro arreglo bidimensional para caracteres y con el nombre animales, ¿sí? Y enseguida, eh, como la cantidad de columnas es variable, pero la primera dimensión, esa sí va a ser fija, entonces vamos a crear un primer arreglo para manejar arreglos, ¿sí? Este primer arreglo va a tener la posibilidad de manejar, si así lo quieres ver, tres subarreglos. Uh-huh. Luego enseguida habría que indicar para para cada renglón. Recordarás que cuando estuvimos utilizando previamente la propiedad length para el renglón, decíamos que había que calificar al renglón que nos interesa de ese arreglo bidimensional. Entonces, de una manera similar, tendríamos que crear cada uno de los, cada uno de los, eh, eh, cada uno de los subarreglos que se va a ocupar en este arreglo de arreglos. Entonces, para el primer renglón, bueno, pues lo accedes con el índice 0 y creas tu arreglo, ¿sí? Entonces, aquí ocupamos, eh, aquí en este caso, el subarreglo es un arreglo simple. Y entonces vamos a indicarle, pues en este caso que queremos un arreglo solamente para 6 elementos de tipo char. ¿Sí? Acá en la tabla, bueno, vemos que conejo ocupamos 6 caracteres, ¿no? Y de manera similar, pero con tamaño distinto, procedemos para el segundo renglón para que tenga o maneje en este caso 3 elementos y el último para que maneje 4 elementos. Entonces, bueno, pues aquí queda más claro cómo efectivamente Java termina implementando este arreglo bidimensional como un arreglo de arreglos. Bien, al procesar estos arreglos irregulares, habría que tener cuidado de no utilizar una cantidad fija para controlar la cantidad de columnas, ¿verdad? Porque la cantidad de columnas es variable, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan acceder a la cantidad actual de columnas en el renglón, bueno, pues ya decíamos que había que utilizar el atributo o la propiedad len sobre el renglón, ¿sí? Entonces, ¿quieres investigar el tamaño del primer renglón? Bueno, pues esta sería la manera de hacerlo. Animales, anotas enseguida la primera dimensión para indicar el renglón y luego la propiedad punto length, ¿verdad? Y eso te daría el valor de 6. Y para los otros índices, pues estaría dando 3 y 4. Y entonces, en este ejemplo de arreglo irregular, pues vamos a ver cómo, cómo se hace. Digo, realmente no tiene mucha diferencia con el código que acabamos de ver hace un momento. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es simplemente copiarlo y voy a, voy a pegarlo en mi editor, arreglo irregular. Entonces, voy a empezar ahora uno que se llame arreglo irregular.java. Bueno, está un poco lento este internet. Y ahora vamos a pegarlo. Ahí está, ¿sí? Bueno, entonces, viendo la primera línea. Bueno, pues la clase se llama arreglo irregular. Tiene pues, un solo método main, por lo tanto es una aplicación. Entonces, bueno, en las líneas de la 4 a la 8, bueno, se está creando nuestro arreglo llamado animales de bidimensional de caracteres.
como lo habíamos comentado, y ya después para procesar todo el arreglo, pues utilizamos un par de ciclos anidados, ¿verdad? Como habíamos dicho ya anteriormente, el ciclo externo es el que me va a estar manejando lo que son los renglones, y el ciclo anidado me estaría manejando lo que son las columnas, ¿verdad? Eh, ya dijimos que para acceder a para acceder al tamaño de la primera dimensión, pues entonces directamente con lo que es el, el nombre del arreglo y la propiedad length es suficiente. Después, para acceder a lo que es el tamaño de la segunda dimensión, pues entonces vas a tener que utilizar el nombre del arreglo, eh, indicar el, lo, lo que es el renglón, y a continuación utilizar length, ¿verdad? Y bueno, pues ya de esa manera, pues entonces se estaría mostrando bueno, aquí en el ciclo interno, cada uno de los caracteres. Cuando se sale del ciclo interno, bueno, se genera un salto de línea y ya después se pasa al siguiente renglón. Entonces, cuando cuando compilamos y guardamos, perdón, cuando compilamos y ejecutamos este arreglo irregular, pues veamos qué pasa. Bueno, ya dijimos que va a pasar, ¿verdad? Se va a mostrar cada nombre de animal en un renglón, pero bueno, confirmemos esa especulación. Entonces estoy ahí compilando y posteriormente pues habrá que ejecutarlo, ¿verdad? Voy a ir adelantando el comando porque pues esto, como pueden ver, digo, eso pasa por estar conectado a internet. Esto está un poco más lento. Bueno, pues ahí vemos la salida, ¿verdad? Conejo, oso y foca. Bien, pues con esto entonces se termina lo que es la sección 10. Y por aquí, bueno, pues les quedan tienen por aquí algunas preguntas para que en un ratito de ocio pues se diviertan contestándolas. Eh, Recuerden que estas preguntas son más que todo para autoevaluación, para saber qué tanto entendimos o comprendimos del tema, ¿no? Entonces, por aquí están estas preguntas. Si alguien tiene alguna duda de la respuesta a estas preguntas, pues no dude en contactarme. Bueno, pues por aquí entonces dejaría esta presentación. Para cualquier cosa, pues ya saben, contactarme a través de mi correo electrónico htgeda.umich.mx. Y bueno, visiten por ahí la página del curso para que vean la única actividad que se estaría dejando del complemento del capítulo 6. Y cualquier duda ya sea de este tema o de temas vistos previamente, estoy a sus órdenes. Tengan un muy buen inicio de semana. Hasta pronto.